Hola, Caro, hola, Dani, ¿cómo van? Hola Francesco, Hola. ¿cómo va todo? Excelente. Por acá, aquí que Dani me invitó a un espacio. ¿Qué es que trata, Dani? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer nuestra nueva presentación de Wallbox Update. Vamos a presentar las nuevas funcionalidades que hemos desarrollado como producto. Específicamente vamos a enfocarnos hoy en el Help Center. Vamos a hablar un poco de nuestro portal de partner para ayudar a los aliados estratégicos. Vamos a tocar un tema de la evolución del mundo del marketing digital a través de WhatsApp. Y terminaremos hablando un poco de cómo las APIs ayudan a automatizar los procesos de la compañía. Ok, para empezar vamos a hablar del Help Center. Creemos que todas las herramientas necesitan un soporte y una ayuda para facilitar el aprendizaje y el conocimiento continuo que ofrecemos a nuestros clientes finales. Es por eso que hemos dado el lanzamiento a este nuevo portal que va a ayudar a que los usuarios puedan identificar, consultar y acceder a la información más reciente de nuestro producto, conociendo de primera mano las nuevas actualizaciones, conociendo cómo usar de forma adecuada cada producto. Este portal lo van a encontrar disponible y van a encontrar en él mucha documentación de temas de seguridad, de buenas prácticas y de cómo utilizarlo de la forma más adecuada. Esta es una evolución porque ya vamos a incorporar en él todos los motores de inteligencia artificial, vamos a facilitar que las búsquedas sean más simples y ayudar a las personas que conocen nuestro producto que lo usen de la mejor manera, optimizando sus proyectos y sacando el mayor provecho. Además, Dani, entonces si tengo dudas, no es sino escribir alguna inquietud ahí en el centro y listo. Sí, como lo puedes ver, voy a hacer aquí por ejemplo una consulta que podamos, un usuario común quiera validar. Él fácilmente te va a permitir asociar cuáles son los documentos que hacen relación a ese proyecto o a ese proceso específico que quieres utilizar. Entonces, ejemplo, yo pregunto cómo configurar una campaña, que sea fácil de encontrar las posibles opciones de qué puedo hacer, cómo lo puedo configurar, y si necesito puedo combinarlo con herramientas de IA que nos ayuden a hacer un resumen de esa información y obtener de forma más precisa cómo hacerlo de forma adecuada, cómo entregarlo, y de esa forma va a simplificarse el aprendizaje en la herramienta, hacerlo muy sencillo siempre. O sea, Dani, que esto no únicamente le funciona a los clientes, también nosotros internamente, porque sabemos que Volvo es una herramienta que crece de una manera exponencial y todos los días tenemos nuevas funcionalidades y a veces por el día a día se nos olvidan cosas pequeñas. Esto nos ayudaría a tener un contexto más claro de lo que estamos y de lo que hemos hecho en el pasado. Claro, y también facilitarles el tema de aprendizaje para las personas nuevas que tienen que tener una ruta de aprendizaje, ahí van a poder aclarar sus dudas y reforzar sus conocimientos de una forma muy simple a través de unos formatos tipo artículo que van a simplificar que se pueda resolver qué pregunta particular, cómo se resuelve esa situación específica. Además, recordar que día a día se va alimentando, ¿cierto? Puesto que siempre vamos a tener nueva información y siempre vamos a estar subiendo toda esa nueva información acerca de todo lo nuevo que sale también de la plataforma. Y no únicamente nuevas funcionalidades, sino también mejoras o algunos detalles técnicos que puedan ser de utilidad para nuestros clientes y nuestros colaboradores internos. Nuestro modelo en Wallbox está con una serie de aliados que hacen parte de nuestro ecosistema de distribución. Para que su trabajo sea más sencillo, nosotros venimos evolucionando y creamos herramientas para que ellos puedan autogestionarse. Van a hacer sus tareas de forma fácil, puedan desplegar servicios a sus clientes finales de forma sencilla. Entonces, para eso, Wallbox va a facilitar una serie de herramientas dentro del portal de partner, que es el portal de autogestión, que les simplifique la puesta a punto de los diferentes servicios. Dentro de ellos encontramos la nueva actualización, que es una actualización que les va a permitir la administración y creación de diferentes campañas. Campañas para setear sus troncales de salida, troncales de entrada, números telefónicos y de esa forma dar de alta en pocos pasos una operación completa que permita recibir tráfico, que permita generar tráfico saliente de una forma simple. Entonces, lo que buscamos aquí es ayudarles a nuestros partners a que puedan crecer fácilmente y que puedan desplegar servicios de forma ágil y efectiva. Esta iniciativa nació ya que últimamente los partners para poder realizar todas estas funciones necesitaban crear un caso en la mesa la escala de infraestructura y era un proceso que era muy operativo. Entonces desde el producto identificaron que listo, ¿por qué no le entregamos esa potestad al partner directamente? Y se decidió implementar esto, pero hay que tener en cuenta que cada partner debe hacer una capacitación por parte de Volvo para poder certificar el uso correcto de la herramienta y así lograr disminuir los riesgos latentes a todas estas nuevas funcionalidades que tienen ellos en el portal. Lo que menciona Francisco es sumamente importante. Nosotros creemos que los aliados estratégicos son la extensión de nuestros brazos y nuestro alcance mayor hacia los clientes finales. Entonces
Entonces, la capacitación y una formación adecuada va a garantizar el éxito de todos sus proyectos. Por eso lo ponemos como un punto relativamente muy importante dentro del proceso de despliegue de este tipo de soluciones nuevas que son los portales de autogestión. En la emisión pasada hablamos sobre las APIs para crear plantillas de forma más ágil, ¿cierto? Y no tener esa necesidad del acceso al Facebook Business. En esta emisión les voy a mostrar cómo es ahora crear plantillas directamente desde el WordPress Manager, ya que construimos una interfaz donde es prácticamente el mismo proceso que se hace en el Facebook Business. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar las mismas opciones. Entonces, vemos que tenemos pues para digitar el nombre de la plantilla, el cual debe cumplir con las mismas condiciones, que todo debe ser en minúscula, que no incluya caracteres especiales y que tampoco tenga espacios. También tenemos entonces para seleccionar el idioma, la categoría de la plantilla, si tiene pues algún encabezado, el texto de esta plantilla, para agregar las variables que se van a incluir en este texto y también las opciones de pie de página y botones, ¿cierto? Al momento que vamos construyendo la plantilla, vamos a poder ver cómo esta se va viendo o se va previsualizando mejor aquí al lado, ¿cierto? Entonces vamos a poder identificar cómo esa plantilla nos va a ir quedando. Entonces, al igual pues que si agregamos, por ejemplo, un encabezado de tipo imagen, también vamos a poder entonces elegir directamente un archivo, teniendo presente que solamente podemos usar estos encabezados en el caso de que contemos con WordPress Storage, ¿cierto? Ya que allí es donde se almacenarán precisamente todos estos archivos multimedia. Yo creo que esto es uno de los grandes avances en los cuales Meta está enfocando el marketing para contactar a los usuarios a través de diferentes medios, y las plantillas yo creo que se vuelven cruciales porque es la forma de llegar a un público objetivo. Hay una serie de combinaciones de plantillas, algunas muy enfocadas a vender un producto, otras enfocadas a la autenticación, otras enfocadas al proceso específico de validación de un servicio, de un momento específico de la interacción con el usuario. Entonces ahí es donde uno ve que Meta lo que está haciendo es simplificar la experiencia del usuario a través del uso de plantillas para capturar información o para definir que el proceso sea más fácil de ejecutar. Y yo creo que por eso es que WhatsApp sigue siendo uno de los mejores canales de contacto y el cual está siendo implementado por la mayor cantidad de empresas a nivel mundial, lo que lo hace bastante relevante en el proceso pues para uno empezar a desarrollar procesos de estrategias omnicanal y de contacto con usuario final. Esto es sumamente importante, ya que hoy en día vemos que todo el tema de llamadas como tal, de yo llamar a Caro, a Daniel o a cualquier persona, ha venido disminuyendo. Entonces, mejoremos entre esta relación con los clientes, se empieza a mejorar más con el tema del chat, pues todo eso va a ser un punto muy favorable para la industria como tal, así como nos notamos con todas estas mejoras que se están haciendo, y pues la idea es que esto siga evolucionando aún más. Sí, como lo dicen, entonces ya podemos crear plantillas acá directamente, tanto de marketing, de utilidad, de autenticación, que son las categorías actualmente permitidas por Meta, y donde también dentro de marketing, ¿cierto? Vamos próximamente, en una próxima emisión, a encontrar plantillas de carrusel y para poder crearlas pues mucho más fácil de esta forma directa. Entonces ahora las operaciones ya no van a tener que estar solicitando ese acceso al Facebook Business, sino que ya lo pueden hacer directamente en el conector indicado que ellos necesiten acá en el manager. Entonces, como vemos, esto realmente es un proceso que facilita demasiado manejar pues como una operación que necesita pues de WhatsApp. Y es también como agilizar la estrategia comercial, porque cuando cualquier parte del negocio puede generar las plantillas de base a cualquier momento, lo hace rápido, los creas de la misma herramienta y pueden cambiar de un día para otro una pauta publicitaria, la venta de un producto, una promoción que quieran lanzar. Entonces también va a ayudar y potencializar todos los equipos de ventas. ¿Cuántas ventas se pueden perder por el hecho de no contestar una llamada? Pero el mensaje te queda ahí, últimamente lo puedes revisar y esa venta se puede retornar. Ahora aquí nos encontramos para hablar de un tema que es de suma importancia en este mundo tan digital, el tema de la información, en cómo nos integramos a otros sistemas externos al de nosotros.
En Wallbox, mediante APIs, estamos garantizando esta integración, además de pasar la información de cada una de sus operaciones al sistema propio de cada cliente. Para esto hemos desarrollado nuevas APIs en las que nos encontramos campañas, unidades de servicio, agentes, cualquier cantidad, pero hoy nos vamos a enfocar en 3 principales APIs que creemos que son fundamentales para la gestión de campañas y para la protección al consumidor. Las APIs, como lo mencionaba Francesco, yo creo que son cruciales a la hora de integrar sistemas de información y extraer información para reporteadores. Por ejemplo, las APIs de campañas que estamos desarrollando, lanzando hoy, son APIs que tienen como objetivo estar refrescando la actualización del contacto de cada registro de mis clientes objetivo. Cuando yo tengo una lista de clientes a contactar, yo tengo que estar monitoreando en qué estado se encuentran para ver si tengo que cambiar mi estrategia, tengo que usar otros canales de contacto, si tengo que hacer la interacción de una forma diferente para lograr mejores resultados. Esa API nos va a permitir traer la información en tiempo real y poder visualizarlo de forma efectiva. Por el otro lado, también tenemos toda la información relacionada con la ley del consumidor. En todos los países tenemos una ley de protección al consumidor que nos restringe o nos indica cuántos contactos tenemos que hacer. En Wallbox para nosotros es sumamente importante. Entonces hemos desarrollado APIs que nos permiten insertar o quitar esos clientes de esa ley de protección al consumidor para poder hacer un contacto efectivo. Entonces esas APIs también las vamos a encontrar disponibles en nuestros portales para que podamos controlar nuestra estrategia de forma eficiente para proteger y cumplir la normativa de protección al consumidor. Finalizando, también tenemos APIs que están relacionadas a medir el nivel de servicio. El nivel de servicio es una estadística que para todos es relevante porque es cómo ofrezco mi servicio de cara al cliente. Cuando alguien me llama, en cuánto tiempo lo atiendo, si estoy atendiendo de forma efectiva. Entonces, para eso también hemos desarrollado APIs que nos permiten medir el nivel de servicio en diferentes intervalos. Por lo general, podemos tener un nivel de servicio estándar que es como 80 en 20, pero mi negocio puede decir, yo quiero medir un nivel de servicio de 60 en 40. Vamos a poder ajustarlos y medirlos y llevar a nuestros tableros de control en un Power BI, en un tableado o en cualquier herramienta de reportería de una forma eficiente. Por eso garantizamos que la gente va a poder acceder a información tanto en tiempo real como histórico y construir sus reportes de forma unificada y tomar decisiones de forma oportuna. Con ese poco es que las APIs trabajan de cara a los clientes finales. Bueno, vamos a hablar de nuestro último tema. Continuando un poco con la experiencia de usuario, vamos a conocer las mejoras que tenemos en la encuesta de chat. Entonces, en esta encuesta de chat, ahora vamos a poder excluir códigos de actividad para que la encuesta no sea enviada, ya que a veces no es necesario siempre calificar un tipo de chat que por lo menos sea, no, es que es solamente una duda técnica, algo así. Entonces, digamos, ese no requiere específicamente una calificación. Por lo mismo, ya se va a codificar con ese código de actividad de soporte, por ejemplo, entonces allí no se le enviaría la encuesta. Entonces me parece pues que eso también ayudaría a que las operaciones califiquen mejor pues como sus servicios. También contamos con cambiar el mensaje personalizado, ¿cierto? Que va a tener el enlace de la encuesta. Entonces aquí, como vemos, por defecto va a estar siempre la palabra encuesta, pero también lo vamos a poder modificar por cualquier otro tipo de mensaje que queramos poner, ¿cierto? Entonces esto va a facilitar pues como un poco hacerlo más agradable para que cuando al cliente pues le llegue como esa encuesta. También vamos a encontrar acá un timeout o un tiempo de expiración para esa encuesta. Anteriormente uno ingresaba pues al enlace y podía calificar la encuesta hasta un mes después, ¿cierto? Por lo que de pronto esto no era muy conveniente para la operación recibir como una calificación pues ya tan tardía. Entonces ahora vamos a poder parametrizarlo de 15 hasta un día, pues que sería máximo pues 23 horas, que es lo que de todas formas el chat tendría pues como apertura en nuestra plataforma. Entonces esto ayudaría a que también entonces la experiencia sea calificada en el momento adecuado. Vamos a poder también tener preguntas obligatorias donde el cliente no podrá enviar la encuesta si no responde esta pregunta obligatoria. Entonces ya ahora toda la encuesta va a poder estar súper bien calificada, ¿cierto? Ya que sin esto definitivamente no se podrá enviar. Yo creo que lo que menciona Caro es sumamente importante en la experiencia de usuario. Cuando nosotros tratamos de evaluar las encuestas y la mandamos a cualquiera,
muchos clientes no van a querer responder. Si yo tuve una buena experiencia, a veces no quieren calificarla. En cambio, cuando yo lo codifico lo codifico, lo especifico, que solo se le va a enviar a ciertas codificaciones, puedo enfatizar que la encuesta va a ser muy precisa, que va a llegar a un público objetivo que yo quiero analizar y poder tener más datos para tomar decisiones de cómo mis clientes perciben el servicio, de cómo estoy resolviendo sus necesidades. De esta forma garantizamos una valoración más exacta y que podamos tener una muestra más considerable porque estamos dirigiéndola de forma muy efectiva. Y también garantizando que la evaluación nos llegue de forma oportuna para garantizar de que también podemos tomar las acciones necesarias para mejorar nuestros procesos o replicar a nuestro equipo lo que hacemos bien, garantizando una medición efectiva y una mejor visualización de los resultados a nivel de experiencia de usuario. Bueno, yo creo que con esto finalizamos el Day de Volvox y los esperamos en el próximo, aquí con Carolina, Daniel y mi persona Francesco. Estamos para ayudarles, servirles y mejorar su día a día. Chao. Chao.